yo voy a hablar sobre algunos de los temas que son cuello de botella en el proceso de restitución de tierras y sobre la necesidad de pensar algunos campos alternativos sobre cómo enfrentar esta problemática. Porque pues, en general sabemos, lo hemos discutido mucho con Ricardo, como los avances, los desarrollos, pues se ha creado una institucionalidad, hay jueces, hay una jurisdicción, hay procesos andando. Y obviamente cuando hacemos el balance de resultados hay una distancia enorme, como lo plantea Yamile, entre los estudios y los datos que hay sobre despojo de tierras y en general pues los logros del proceso de restitución. Y eso plantea una enorme preocupación. No llegamos nosotros a la conclusión de otros analistas que han planteado en estas semanas que el problema es que el equipo que está manejando el proceso de restitución venía del gobierno anterior, porque el equipo que está manejando el proceso venía del proyecto de restitución de tierras del cual nosotros participamos. El proyecto de restitución de tierras tenía una junta directiva, una composición con sociedad civil, con comunidad internacional, y fue un proyecto muy importante porque logró documentar en buena medida más de 4 millones de hectáreas en solicitudes de protección, que incluso nosotros le hemos reclamado a la unidad. A veces vemos con gran preocupación que todo este tema de protección de tierras se haya, digamos, disuelto en el tema de restitución de tierras, cuando todavía se mantienen muchos riesgos de despojo de tierras en el país. Y bueno, venimos de ese proceso, de esa discusión de lo que era el proyecto de restitución de tierras, y conocemos muy bien la trayectoria y sabemos que la gente que trabajó en ese proyecto es uno de los equipos que ha hecho un aporte importante a que la sociedad colombiana entendiera que detrás de todo este conflicto armado hay una dimensión de economía política que tiene, entre otras expresiones, el despojo de tierras. Como lo decía Yamile, cuando CODES hizo el primer estudio, arrojó un dato de 4 millones de hectáreas de tierra despojada. Esto generó un gran escándalo en el país y se dijo que de nuevo estamos mintiendo, que no solo estamos inflando la cifra de los desplazados, sino que estamos inflando la cifra del despojo de tierras, y siempre se criticó de manera muy radical estos datos sin que hubiera un sustento alternativo sobre cómo desde el Estado se podía dar cuenta de cuántas hectáreas de tierra estaban despojadas o no. Y lo que pasa es que el Estado colombiano durante mucho tiempo tuvo una institucionalidad, digamos, bastante débil, por no decir en algunos casos en contra de la propia protección de las tierras. Y lo interesante del momento actual es que hay ese reconocimiento de que ahí hay un acto de injusticia masiva, de que hay millones de hectáreas despojadas. Yo he hecho unas preguntas ingenuas, digamos, de esas que causan risa de 10 segundos y después hay silencio generalizado. Ustedes saben a cuáles me refiero. Alguna vez en la mesa de garantías, yo no sé si Ricardo estaba en ese momento, yo pregunté, había varios generales, había muchos funcionarios, ministros, y yo pregunté al fin del gobierno Uribe, ¿por qué si hay 3,5 millones de informantes, esos informantes no han denunciado ni han documentado el despojo de una sola hectárea de tierras? Pues es una pregunta pues muy ingenua, porque pues todos sabían que la red de informantes no existía para eso, pero el discurso oficial era que la red de informantes era para proteger los derechos y que el ciudadano le informaba al Estado y el Estado iba y protegía el derecho. Todos sabíamos que en muchas regiones de Colombia los informantes se valieron de la clandestinidad que les daba ese modelo para despojar tierras, para amenazar personas, para acusarlos de ser guerrillero, paramilitar y sacarlo de la región. Y que este tipo de instrumentos desregulados que no tienen un control civil, que no tienen ningún control institucional, contribuyen al despojo en vez de contribuir a la protección de las tierras. Y sabemos, la Comisión de Seguimiento documentó un primer dato fuerte que hoy Francisco Gutiérrez lo recuperaba en un artículo del diario El Espectador. La Comisión de Seguimiento produjo el dato de 6,6 millones de hectáreas de tierra con un equipo de profesionales dirigido por Luis Jorge Garay, y allí pues Yamile ha sido una persona clave en
en todo ese proceso. Y pues se hizo un análisis de un despojo a partir de las preguntas que se le hacen a 10.000 hogares en el país, si la gente tenía tierra o no tenía tierra, de qué magnitud era su tierra. Y este estudio, que tenía limitaciones porque no preguntaba por el tema étnico ni preguntaba por tierras de más de 100 hectáreas, por rigideces propias de los estadísticos que dicen, bueno, por las determinaciones de muestra y universos muestrales y todas estas razones de tipo técnico, arrojó la cifra de 6.6 millones de hectáreas de tierra. Y posteriormente un trabajo de Camilo González, Salomón Kalmanovic, basado en los trabajos del proyecto de tierras y de las declaraciones que la gente ha hecho, llegó a la conclusión que la cifra podía llegar a 8 millones de hectáreas de tierra, porque también se han robado tierras de grandes extensiones, están las tierras de indígenas y afrodescendientes y está tierras, digámoslo así, que no estaban previstas en nuestro estudio. Por ejemplo, el ministro Juan Camilo Restrepo le dijo a la opinión pública una cosa que dejó muy perplejo al país: hay 1 millón de hectáreas despojadas al propio Estado. Y entonces aquí aparecía una serie de problemas donde ya no es solo la guerra, sino la corrupción y una institucionalidad en contra de la propiedad del campesino, la razón principal. El hecho de que más del 50% de los campesinos no tenga una titulación, que lo hace muy vulnerable, porque en muchas regiones de Colombia simplemente bastaba sacar la gente. Y recordemos, vale la pena por memoria histórica recordar que el Estatuto de Desarrollo Rural del presidente Uribe se aprovechaba un poco de esa circunstancia de que la mayoría de la gente no tenía una seguridad jurídica de la tenencia, para decir simplemente con el Estatuto Rural que el que pudiera acreditar la tenencia en los últimos 5 años podía reclamar el título de propiedad, lo cual estaba pensado simplemente como una operación de lavado masivo de los despojos de tierra. Afortunadamente ese estatuto rural se cayó en la Corte Constitucional por ausencia de una consulta previa a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero venimos ante un problema de una gran magnitud, y obviamente ante la dimensión del problema, las respuestas del Estado se ven hoy, y todos quisiéramos mayor avance y exigimos mayores resultados, pero creo que lo que no se puede hacer es desvirtuar los esfuerzos y la institucionalidad que se ha creado. Sí hay que ver cómo se da un paso más allá, y yo voy a sugerir algunos temas en esa dirección. El primero, nosotros siempre le hemos insistido a la unidad de restitución de tierras y al gobierno, al propio presidente en su momento, que no tenía mucho sentido decir que vamos a restituir en zonas seguras, dejando las zonas inseguras para mañana, porque ese es un mensaje a los armados de que hay que hacer inseguras las zonas para que no haya restitución. Entonces el ministro en su momento, Juan Camilo Restrepo, dijo, y el propio presidente, vamos a entrar a mirar zonas con riesgos de seguridad y zonas donde hay posibilidad de seguridad. Todos sabemos que la ley de víctimas y restitución de tierras tiene en la persistencia del conflicto uno de sus principales obstáculos. Lo que no estamos seguros es si, por ejemplo, la política del Ministerio de Defensa está enfocada a la protección, porque si la política del Ministerio de Defensa está enfocada a la protección, podría trabajarse en muchas regiones del país con una lógica de protección del campesinado y de ampliar el espectro de la focalización de donde se va a abordar, digamos, la restitución de tierras. Ahí hay una pregunta enorme que hay que resolver y frente a la cual hay que indagar. No basta que el Ministerio de Defensa certifique que en la mayor parte del territorio del país no se puede hacer restitución. Hay que preguntar por qué el Ministerio de Defensa tiene o no tiene la capacidad de protección de los campesinos y los líderes en función de garantizar que la restitución funcione, porque de lo contrario, el mensaje que queda es que en condiciones de continuidad del conflicto, en condiciones de un proceso de diálogo que se basa en una cláusula que es la continuidad del conflicto y no, digamos, por decirlo así, el diálogo en medio de la confrontación armada, pues obviamente eso va a llevar a que muchas zonas no tengan viabilidad en términos de restitución, y habría que ver cómo se buscan acuerdos humanitarios, cómo se buscan estrategias distintas desde el Estado para protección del campesinado, e incluso pensar en estrategias de cese bilateral de fuegos para avanzar en la restitución de tierra, aunque todos sabemos que en muchas zonas las amenazas no provienen justamente del enfrentamiento entre el Estado y las FARC, sino de bandas criminales que, digamos, son las que principalmente han amenazado al campesinado. Pero ahí hay una pregunta, es decir, ¿es una estupidez hacer una política de restitución en medio del conflicto, o el
hecho de que la política de restitución se haga reconociendo la continuidad del conflicto y reconociendo las características del proceso de paz obliga a pensar en medidas extraordinarias como acuerdos humanitarios o como una política distinta, mucho más compleja, si se quiere, desde el Ministerio de Defensa en términos de la protección. Ese es un primer problema que creo que hay que ver cómo lo resolvemos, porque es uno de los obstáculos grandes que se ha dado en muchos procesos de restitución. El segundo problema, que lo hemos detectado pero que no se ha podido avanzar de manera, pues, digamos, por razones quizá políticas, no las tengo bien claras, es que en todos los estudios sobre restitución de tierras encontramos que no todos los casos son estrictamente despojo, o más bien, que el despojo solo se va a aprobar a posteriori. Una vez la unidad determina, los jueces determinan que hubo despojo, se sabrá cuántas tierras fueron despojo. En las encuestas se preguntó, en los estudios se ha preguntado, y se calcula, digamos, que la mayor parte de las tierras está abandonada forzosamente. Abandonada forzosamente no es cualquier cosa. Abandonada forzosamente es que hay operaciones militares, es que hay presencia de grupos paramilitares, de insurgencia en las regiones, etcétera, por las cuales la gente tuvo que abandonar los territorios. Pero muchas tierras no están ocupadas por otros o no están jurídicamente despojadas, porque hay tierras jurídicamente despojadas, digamos, cuya legalidad consolidada, digámoslo así, ha llevado a que el despojo tenga hasta una dimensión no solo material sino jurídica muy fuerte. Y entonces hay una discusión de cómo restituir las tierras por vía administrativa. De hecho, con Yamile discutimos mucho en otro tiempo en la comisión de seguimiento la posibilidad de crear comisiones de la verdad orientadas a la restitución de tierra en aquellas zonas donde el desplazamiento y el despojo ha sido masivo, de tal manera que se pueda devolver a la gente la tierra de manera más expedita en casos en los que no estamos ante un despojo sino ante un abandono forzado. Obviamente esta hipótesis no resuelve el problema anterior, es decir, que la persona puede eventualmente decir: yo a través de un acto administrativo se me devuelve una tierra que no está despojada, no hay opositores, por decirlo de esa manera. Como no hay opositores, la tierra simplemente está abandonada, se devuelve. Eso no garantiza que la persona va a regresar. Definitivamente la guerra puede terminar que no, u otros factores. Lo que dice Ricardo, se casó ¿cómo es? El hijo se casó con la vecina. Entonces la gente no necesariamente va a regresar, pero sí se podría habilitar un mecanismo expedito. El senador Avellaneda, por ejemplo, propuso de manera insistente en el Congreso, cuando se discutió la ley, que hubiera mecanismos administrativos de restitución administrativa de tierra para efecto de garantizar mejores resultados en esos casos, sin renunciar a una visión de judicialización como la que está planteada en el modelo de restitución actual, pero que se tuviera los dos caminos para avanzar en ese proceso. Y el Congreso cerró esa puerta en su momento con la ley 1448, por lo cual se requiere una reforma legal o la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad o una interpretación extraordinaria para poder producir un decreto administrativo. Pero ahí hay un segundo tema que nosotros consideramos que es importante retomar en la coyuntura actual, porque lo peor que puede pasar es que se deslegitime el proceso de restitución de tierra. Nosotros creemos que es importante avanzar, que es importante consolidar el camino que hay hoy, pero abrir otros caminos que permitan tener resultados y desarrollos en términos de restitución. El tercer tema tiene que ver con la cuestión de lo que llamaba Ricardo el programa de los segundos ocupantes. Nosotros a veces vemos en el Estado una preocupación que no consideramos legítima. Es decir, a veces con la atención de desplazados, la propia Corte Constitucional ha advertido que la respuesta a los desplazados no se puede hacer con recursos que solamente son contables. Es decir, la Corte pide atender a los desplazados en vivienda y el gobierno dice: tranquilos, que los subsidios de vivienda de los pobres lo voy a dar a los desplazados. No se preocupen, que vamos a hacer justicia, metiendo en una injusticia a otros. Obviamente las discusiones sobre los derechos a los que de un grupo social de víctimas son, digamos, versus otros grupos, otros colectivos sociales, son importantes. No es lo mismo una medida de reparación, de restitución, que una medida basada en un principio de solidaridad. Y esa discusión la hemos dado con mucha fuerza con el gobierno y con la Corte. No puede ser que a mí me den un subsidio de vivienda por ser víctima y por haber perdido mi vivienda, y a otro le dan un subsidio por ser de la clase media que tiene una plata que hay que invertir. Son principios muy distintos.
los que hay allí en juego. Pero la respuesta no puede ser como los pobres tienen familia en acción y ahora la Corte me pide atender los desplazados, todos los desplazados a familia en acción y los pobres para afuera. Entonces, a veces el gobierno juega un poco con esa lógica. Los diversos gobiernos han tratado, como yo incluso he pensado, eso lo llamamos la doctrina de Simón el Bobito. ¿Se acuerdan que era sacar de un hoyo para cubrir la tierra del otro? Entonces, ese modelo no puede ser. Los temas de restitución están llegando a esa discusión. Es decir, la restitución de tierra obliga a devolver la tierra y los que están como ocupantes de la tierra son más pobres que el que llegó a reclamarla. Y bueno, probablemente en algunos casos tenían una alianza con la reforma del Mono Jojoy, con la reforma de Carlos Castaño, la de Fidel Castaño, tantos que han intentado reformas agrarias de ese orden. En el pasado, por ejemplo, se documentaron casos ante la Corte, denuncias sobre paramilitares que llevaban campesinos y los instalaban en zonas de desplazados para luego que estas personas reclamaran las tierras y ese tipo de cosas, o gente que de algún modo se acomodaba a las dinámicas de la guerra, que hay un dominio hoy de unos, mañana hay un dominio de otros, la gente no tiene mucha alternativa y en ese contexto se ha ubicado en una zona social localizada en otras, pero están más pobres que el que llegó a reclamar la tierra. Entonces Ricardo dice, tenemos el programa de segundos ocupantes, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con los terceros ocupantes que no fueron a ninguna guerra, que no participaron de ningún proceso de despojo y que no fueron objeto de ningún despojo, pero que están más jodidos que los dos anteriores? Entonces, que eso ocurre en muchas regiones de Colombia. Y entonces el Estado dice, bueno, yo tengo el deber, Ricardo tiene el deber de restitución, pero hay otras agencias que tienen otros deberes. Entonces yo creo que el Estado colombiano va a tener que dar el paso decisivo de cambiar el enfoque solo de restitución por un enfoque de reforma agraria. Yo creo que Darío ya ha planteado seguramente con amplitud esa discusión, porque en muchas regiones de Colombia, todos sabemos, tenemos un modelo rural profundamente anacrónico, de concentración de la propiedad, de un déficit de ciudadanía rural impresionante, de unos desequilibrios en todos los niveles. Digamos que yo no me voy a meter en eso porque ya han hablado muy ampliamente de ese punto. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esos colectivos? Y bueno, algunos será a título de restitución, que es importante garantizar que vuelvan a sus tierras, pero a los que nunca tuvieron tierra no les podemos decir que para ellos no hay restitución, porque como no tenían. Yo recuerdo una vez Rudolf Gómez que decía que el IVA era un impuesto que no era regresivo, que era progresivo porque solo se le cobraba a los que consumen. Y como los pobres no consumen, pues es un impuesto que no es regresivo, ellos no lo pagan. Entonces aquí hay una discusión de cómo enfrentar problemas en las regiones, y yo creo que las tesis de la reparación colectiva empiezan a abrir un camino interesante. Es decir, hay que buscar salidas, porque aún si se lograran todas las restituciones individualmente consideradas, eso no le va a dar una solución sostenible a la gente en las regiones, y hay que empezar a pensar enfoques de desarrollo mucho más incluyentes para distintos colectivos sociales, porque entre otras el campesinado ha estado sometido a muchas de estas dinámicas del conflicto justamente por la enorme precariedad en cuanto al acceso a tierra y en cuanto al acceso a muchos otros servicios del Estado. Yo entiendo que el presidente Santos ha tenido fundamentalmente la preocupación de la formalización de la propiedad, porque una de las preocupaciones grandes del gobierno es cómo jugar en el contexto de la globalización. Es decir, que si yo voy a invertir en Colombia y nadie sabe de quién es la tierra, menos el Estado. Por ejemplo, la hacienda La Gloria, que la compra el señor Efromovich, y la famosa hacienda Bella Cruz, con desplazamientos masivos, con masacres que se cometieron allí, y el señor Efromovich la compra con títulos del Estado que dicen que está saneada la propiedad. Y entonces él dice, yo vengo a traer un aporte a la región, soy un ciudadano de bien del mundo global y vengo a hacer un aporte. Pues, si se robaron la tierra allá, que responde el Estado. Yo no sé, a mí el Estado me dio unos títulos de legalidad de esas tierras. ¿Qué hacemos con eso? Entonces yo creo que el tema es ver cómo se logra, obviamente, garantizar el tema de formalización de la propiedad, que es un tema, el tema de restitución, que tiene que ver de algún modo con relegitimar el principio de la propiedad y de la propiedad privada.
Pero por otro lado está el tema de cómo garantizar acceso a tierra a muchos campesinos que no la tienen, y no solo a tierra, sino a condiciones de desarrollo sostenido en las regiones. Mucha gente no regresa no solo porque el hijo se casó con la vecina, sino porque hay guerra de los territorios, y segundo porque hay problemas de desarrollo que van a requerir grandes inversiones del Estado, y el mensaje en general del gobierno parece ser: espérense a que negociemos eso con la guerrilla y no entremos a una discusión de cómo el periodo de la post-restitución va a ser atractivo para las víctimas en la medida en que hay políticas de desarrollo realmente sostenibles. Yo vi esta semana al gobierno muy preocupado por la sentencia de la Corte que dice que para los desplazados y víctimas de justicia y paz no se va a aplicar el famoso principio que dice que la restitución y las tasaciones de las indemnizaciones serán las que define el gobierno a través del decreto de la unidad de víctimas, porque los jueces tasan más alto. La reparación por vía, la indemnización por vía judicial es mucho más alta que la administrativa. Todos lo sabemos, la indemnización administrativa quedó con unos estándares inferiores al 10% de lo que la gente perdió. Hay estudios que han documentado, entre ellos de la Comisión de Seguimiento, que han mostrado eso muy bien. Es decir, que la restitución administrativa que el gobierno está dispuesto a entregar a través de los decretos que ya están regulando esa figura es absolutamente insignificante en comparación con la magnitud del daño causado. Los jueces a veces son están más atados a estándares de derecho, y por lo tanto han dado restituciones de más largo aliento, y esto implica, el gobierno se ha preocupado por eso. Nosotros decíamos, el gobierno no debería preocuparse por eso, porque aún si todas las sentencias de los que están, en este ámbito de justicia y paz se pagaran con tasación judicial, esa cifra no sería fiscalmente significativa frente a las necesidades que implica el desarrollo de los territorios, el desarrollo económico y social en los territorios, en las zonas donde la gente regresa. Y aquí entramos en un debate que es muy complejo, que es, el de la famosa sostenibilidad fiscal. Nosotros creemos que el gobierno no puede seguir defendiendo la ortodoxia de una perspectiva de sostenibilidad fiscal. La ley de sostenibilidad fiscal volvió a meter como el caballo de Troya en la ley algunos conceptos que el acto legislativo de sostenibilidad fiscal al final no incluyó. Por eso Rodolfo Arango ha demandado esa ley. Y vamos a un debate jurídico en la Corte sobre esto. El gobierno dijo que iba a pensar en solicitar un incidente fiscal para efecto de ver cómo logramos que los jueces no sean exagerados y no pidan más de la cuenta, que se va a desfondar el Estado. O sea, la teoría de que el Estado se va a hundir porque hay reparaciones es una teoría insostenible. ¿Por qué? Porque ya lo hemos documentado, pero es bueno tomar algunos datos. La carga fiscal de Colombia es del 14%. O sea que Colombia cobra muy poco en impuestos, sobre todo a los que tienen mucho. Ese es el tema de fondo, y somos un país de renta media alta, con unos niveles enormes de miseria. Entonces la gran discusión es cómo se da un salto cualitativo, pensar en nociones de reparación colectiva, pensar en procesos de desarrollo en los territorios para que la gente pueda encontrar una alternativa, porque si la alternativa simplemente es que aún en el mejor de los casos me fue bien y me restituyeron la tierra, y yo tengo que regresar a un contexto de violencia y a un contexto de miseria y a un contexto de abandono de muchas de las cosas que antes tuve, entonces probablemente yo no quiera regresar, o por lo menos mis hijos y los demás, la generación siguiente, menos. Entonces, claro, también hay razones legítimas, y sabemos, hay gente que no va a regresar ni siquiera si le ofrecen las mejores condiciones de desarrollo rural, porque su socialización es urbana, y eso plantea un debate para las ciudades, en el sentido de que las ciudades no pueden seguir viendo a las víctimas simplemente como un vecino que pronto se va a ir, sino que hay que pensar en soluciones de fondo y sostenibles de tipo urbano. Pero yo creo que hay que entrar a discutir a fondo el tema de la post-restitución y un enfoque de desarrollo desde los territorios. Y allí creo que vamos a encontrar problemas colosales, porque pues obviamente el plan de desarrollo del gobierno actual no es un plan de desarrollo basado en la inclusión. Tiene un enfoque territorial, y eso hay que rescatarlo. Es el primer plan con enfoque territorial, o por lo menos que dice tener un enfoque territorial. Pero la pregunta es, ¿cuál es el enfoque territorial? Y nosotros hemos dicho, el enfoque territorial puede ser de dos maneras. Uno, enfoque territorial es incorporamos la altillanura y ya. Y entonces los campesinos dijeron, ¿y nosotros? Porque el gobierno solo habla de empresarios en el plan. Y se armó un gran debate, y los campesinos levantaron el debate de los baldíos y toda esta gran discusión que se ha dado en el país.
Pero nosotros mismos decíamos alguna vez en un debate con los propios campesinos y con quienes están levantando este debate, y los indígenas, y ustedes saben que hay pueblos indígenas en la altillanura, claro que sí, pero ni siquiera se mencionaron en la nota de pie de página del COMPES del plan. Entonces como que el enfoque territorial, no basta un enfoque territorial, hay que hablar de un enfoque territorial incluyente, para efecto de que podamos conciliar allí sí los grandes conflictos que hay entre la agricultura y la minería, para ver cómo logramos modelos de desarrollo incluyentes del campesinado, de los indígenas, de los afrodescendientes, y si no, muchos de estos procesos van a encontrar una talanquera muy grande en el ámbito de la restitución material, porque creo que el tema de la restitución tiene que estar encadenado en el tema de una solución de más largo aliento, máxime si en el escenario de un debate de paz se va a rediscutir buena parte de estos temas. Y nosotros hemos dicho aquí hay dos dilemas, y cierro con eso porque sé que estamos muy mal ya de tiempo. Uno, el tema de las víctimas en Colombia, por el hecho de tratarse de un fenómeno masivo de varios millones de personas, por el hecho de tratarse de personas que proceden de zonas fundamentalmente rurales, por el hecho de tener impactos desproporcionados sobre campesinos, sobre mujeres, sobre indígenas, sobre afrodescendientes, sobre niños, por el hecho de tener Colombia un modelo rural anacrónico como telón de fondo. El tema de las víctimas implica abordar necesariamente dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la determinación de responsabilidades, y en eso iremos probablemente o al marco jurídico para la paz o a un modelo alterno que acuerden en La Habana y que eventualmente se refrende o no en el país. Todo este escenario de la discusión de cómo determinar las responsabilidades, comisiones de la verdad, etcétera, qué tanta verdad judicial, qué tanta verdad histórica, qué tanta sanción, qué tanta pena alternativa, toda esa gran discusión. Pero el otro tema es cómo logramos que las víctimas que se han empobrecido, que se han pauperizado, tengan un lugar en la sociedad del futuro, porque podemos tener toda la verdad es que les hemos quitado la tierra, la verdad es que los hemos despojado, la verdad es que el Estado participó de eso, la verdad es que la guerrilla participó de eso, tienen toda la verdad, ahora váyanse a vivir a la miseria urbana. Y yo creo que esa no puede ser la solución del país, sino que tiene que haber un capítulo de inclusión de las víctimas de nuevo, tanto en procesos rurales como en procesos urbanos, y esto no puede hacerse a partir de una perspectiva miserable. Esto tiene que ser sobre la base de una decisión de fondo de la sociedad colombiana, de ir mucho más allá de la restitución en términos de políticas de desarrollo y de inclusión de los pueblos y de los grupos que han sido desproporcionadamente afectados en el marco del conflicto. Muchas gracias. Vamos a hacer una